Bien, buenas noches. Están como muy acá lo de adelante. Como me corro yo. Bueno, bueno. Continuando con la serie de mensajes acerca de los filtros, más que nada para recordar, hoy veríamos lo que es el filtro número 7, ¿sí? El cual tiene por título: Somos responsables por la zarza que gobierna nuestra vida. ¿Sí? Es por eso que les invito a que podamos buscar en el libro de Jueces, capítulo 9. Bien, Jueces capítulo 9. Vamos a leer varios versículos, pero en principio vamos a leer desde el versículo 1. ¿Sí? Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre, de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem: ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berith, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, que también podemos decir los hijos de Gedeón. ¿Sí? 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. ¿Sí? Hasta aquí en principio vamos a leer. Acá podemos observar una historia más en el libro de Jueces, y tal como comenzamos a principio de año hablando de aquellas decisiones, ¿sí?, que determinan destinos, sin lugar a dudas en el libro de Jueces podemos encontrar cómo el pueblo de Israel una tras otra vez tomaron decisiones y los destinos a corto o largo plazo fueron distintos, ¿no? Y recordaba también cómo termina el libro de Jueces, ¿sí?, que aprovecho a leer el último versículo del capítulo 21, que dice, versículo 25: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y también podemos pensar, ¿no?, que en el libro de Jueces podemos hallar un espejo en la vida del creyente cuando decide obedecer a Dios y cuando decide no obedecer a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros en lo personal decidimos no obedecer a Dios u obedecer a Dios, somos totalmente responsables, ¿sí?, de lo que va a pasar luego. Obviamente que si nos ponemos a analizar en esta noche qué es lo que nos gustaría hacer rápidamente, diríamos que nos gustaría obedecer a Dios de aquí hasta el resto de nuestros días aquí en la tierra. Pero a veces sucede que nos encontramos desobedeciendo a Dios, ¿no? Ahora, volviendo al pasaje de Jueces, recordamos de que Abimelec, ¿sí?, hijo también de Gedeón, decide matar a sus 70 medios hermanos, y que de todos ellos también queda uno vivo, que es Jotam, ¿sí? Luego de que Abimelec comete esta serie de homicidios, eh, el pueblo decide coronarlo rey, y Jotam se entera de lo que decide el pueblo. Y Jotam en gran manera no reaccionó, ¿sí?,
feliz ni nada, sino todo lo contrario, como quien se enterara de que asesinan a un pariente suyo. Por eso es que decide rápidamente ir hacia donde estaba el pueblo y dar un pequeño discurso, que lo vamos a leer. Desde el versículo 7 del capítulo 9 de Jueces. Cuando se lo dijeron a Jotam, ¿sí?, que habían coronado a Abimelec por rey, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Respondiendo la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que os gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Sí, hasta aquí la lectura de este capítulo 9 en Jueces. Aquí Jotam, podemos decir que podemos leer una breve parábola, ¿sí? Pero también Jotam los persuade al pueblo, diciéndoles que habían elegido de mala forma al rey que querían que los gobierne, y también les decía que esto inevitablemente iba a terminar mal. Esas fueron las advertencias de Jotam hacia el pueblo. Y bueno, luego después podemos ver el cumplimiento de lo que Jotam le dice al pueblo, desde el versículo 45 al 57, donde también podemos ver la muerte de Abimelec, ¿sí? Ahora, cuando pensaba en la zarza que se menciona aquí, también pensaba en dos tipos de zarza, ¿no? Y tal como dice el título de esta noche, que somos responsables por la zarza que gobierna nuestra vida. El pueblo de Israel, el de Siquem, había elegido una zarza que iba a causar estragos entre medio de ellos. Pero también pensaba en la zarza que se menciona en Éxodo capítulo 3, que causó todo lo contrario en la vida de Moisés, ¿sí? Por eso también les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 3. Aquí la Biblia de la Reina Valera tiene por título Dios llama a Moisés. Desde el versículo 1 al 5 vamos a leer. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego
en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Sí? Así como el pueblo de Siquem, ¿sí?, decidió coronar a aquella zarza como rey de ellos, y en esto inevitablemente al rey habría que obedecerle. En este caso particular, también en la vida de Moisés, podemos ver cómo Dios lo llama entre medio de la zarza, y Moisés, luego conocemos también la historia, todo lo que sucede después, decide obedecer a Dios, aún con sus preocupaciones, porque quizás iba a tartamudear mucho frente a Ramsés, pero aún así todo decidió obedecer a Dios. Nosotros como hijos de Dios, cuando conocemos a Cristo y hacemos atención al llamado que Dios nos hace a nuestras vidas, sabemos de que Él debe gobernar en nuestras vidas y no debe hacerlo en algunas ocasiones sí y en algunas ocasiones no. Pensaba también en el Salmo 23, ¿sí?, en cuando siempre mencionamos que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada nos faltará, pero también el Señor es nuestro pastor. Y es algo que debemos recordar cada día. Uno de los puntos que anotaba cuando Dios nos llama es también que nos llama a vivir vidas en santidad, ¿sí? Y esto requiere obediencia, porque cuando nos encontramos con Dios, seguramente en muchos casos nos encontramos con una vida ya avanzada, ¿sí? No nacemos cristianos, ni tampoco, quizás alguno fue bautizado en la Iglesia Católica y no es cristiano desde ese momento en que, entre comillas, se lo bautiza con aspersión. Sabemos de que ese no es el verdadero bautismo, pero haciendo énfasis de que es una decisión la que cambia la totalidad de nuestra vida, de muerte a vida. ¿Sí? En Colosenses capítulo 3 vemos en parte también a qué se nos llama. Colosenses capítulo 3, del versículo 5 al 10. ¿Alguien lo quiere leer? Bien. Acá claramente se nos dice: haced morir. ¿Sí? Es una acción que debemos hacer todos los días. Es algo con lo que vamos a luchar todos los días. Sabemos que la obra completa de la salvación, cuando ya no tengamos relación con el pecado, es un hecho que ocurrirá cuando estemos cara a cara con el Señor. Y entre tanto, es una lucha que debemos mantener cada día de nuestras vidas. Debemos luchar, y cada uno sabemos las luchas personales que tenemos. Quizás hayan enojos, enemistades, algún pecado con el cual lidiamos todos los días y parece una carga pesada, pero no lo es hasta que rendimos esa carga a los pies del Señor. Otro versículo que también se nos llama a dejar la pasada manera de vivir es el que encontramos en 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Primera Pedro capítulo 4, versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
Sin lugar a dudas, el creyente, a medida que va luchando y se va revistiendo de este nuevo hombre, van habiendo cambios importantes en sus vidas. Y los cambios también ocurren en la mente de cada uno, en los pensamientos. Como mencionábamos al principio en el libro de Jueces, nosotros también podemos ver cómo el pueblo tuvo una decadencia moral y muy grave. Uno de los primeros capítulos que leía cuando leía Jueces y que me asombró bastante es el capítulo 19, ¿sí? Donde ocurren hechos totalmente horribles y se puede ver lo que produce el pecado en el hombre, ¿sí? Vemos también en los noticieros, en las redes, cómo muchas veces se festeja algo que es totalmente abominable para Dios, ¿sí? Pero nosotros, como hemos nacido de nuevo, necesitamos también renovar nuestra mente. Necesitamos que Dios, dejar obrar a Dios en nosotros y sea Él el que renueve nuestra mente, como leemos en Romanos capítulo 12. Entonces, cuando decidimos que Dios gobierne nuestra vida, somos llamados a vivir en santidad, ¿sí? A practicar la santidad como hijos de Dios. Pero también somos llamados a marcar una diferencia en medio de la sociedad. ¿Sí? En Mateo capítulo 5, versículos 3 al 16, les invito a leer. Es una porción que ya bastante conocemos, pero no está de más que hoy podamos volver a meditar en ella. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el calendero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí. También es importante recordar de que Dios nos llama a ser diferentes, ¿sí? A ser la sal y la luz en medio de la sociedad en la cual nos encontramos, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos, en medio en el lugar que Él nos ha colocado. Es así que cada decisión que nosotros tomemos, ¿sí? Si decidimos agradar a Dios frente a cualquier situación que se nos está presentando hoy en día, o decidir hacer nuestra voluntad, las consecuencias tenemos que tener bien claro que van a ser, en principio, por causa nuestra, ¿sí? No podemos esperar que todo obre para bien cuando no estamos obedeciendo a Dios. La obediencia es un requisito indispensable en la vida cristiana. También debemos recordar con esto de que nadie puede servir a dos amos, ¿sí? Como creyentes no podemos esperar servir a Dios y no servir a Dios, ¿sí? En rasgos generales. Cuando no agradamos a Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos agradando a Satanás, ¿sí? Estamos haciendo lo que a él le agrada. Una vida en pecado, ¿sí? Una vida que practica desobediencia, una vida que practica lo que el mundo le agrada. Por eso también es importante que en esta noche, cuando hablamos de estas dos zarzas, también podamos recordar, ¿sí? ¿Qué zarza decidimos obedecer? ¿Qué llamado decidimos obedecer? Quizás también Dios está llamando
a que sirvamos o a que actuemos frente a una situación y debamos tomar esa decisión, si obedecer o no. ¿Sí? Pero cuando decidimos no obedecer a Dios, estamos perdiendo tiempo valioso de formar parte de sus planes. ¿Sí? Para el Hijo de Dios lo que mejor le puede pasar es encontrarse en su voluntad. ¿Sí? Cuando nos encontramos en su voluntad, hallamos profunda paz, hallamos gozo en medio de cualquier situación en la cual nos encontremos. Y eso no tiene valor, no tiene precio. Es algo con lo cual nosotros también, si pudiéramos decidir encontrarnos siempre en la voluntad de Dios o no, es una decisión que es totalmente clara, ¿no? Pero la verdad es que a veces nos encontramos fuera de su voluntad, y es cuando estamos en pecado o cuando también decidimos no obedecer. Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34. Solamente vamos a leer el versículo 24, que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, también recordaba aquel versículo en Gálatas, si no mal recuerdo, en el cual se nos menciona cuál debe ser nuestra preferencia, ¿sí? Si decidimos agradar a los hombres o decidimos agradar a Dios. Primeramente, siempre debemos decidir agradar a Dios. Y si nos encontramos no agradando a Dios, debemos volver a Dios, pedirle perdón, reconocer en la situación que estamos y comenzar a orar conforme a la obediencia que se espera de nosotros. Ahora bien, quizás en el hecho de hablar de esta obediencia que se espera de nosotros, Dios esperaba que el pueblo no eligiera a Abimelec o que directamente no ocurriera nada de lo que pasó aquel día, sin que murieron 70 personas sobre una piedra y que ni siquiera le consultaron a él si era Abimelec. Era totalmente seguro que no lo iban a hacer porque cada hecho, cada orar que estaba ocurriendo no era conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de obedecer a Dios, luchamos quizás cuando nos encontramos padeciendo alguna situación que no es de nuestro agrado, que es difícil, que se nos hace una carga pesada, que pareciese no tener fin. Y por eso es importante que podamos volver a recordar en la palabra de Dios a qué somos llamados, en quién debemos confiar, qué debemos buscar en medio de aquellas situaciones donde todo pareciese no tener fin. Y en medio de cada lucha Dios nos menciona, nos dice que solamente nos basta su gracia, ¿sí? Es su ayuda en nuestra vida la que nos debe bastar. Es su ayuda, es la ayuda del pastor la que bastará, en la cual vamos a poder ver que nada nos falta. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, podemos leer aquello que el Señor le decía a Pablo.
2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí, en el filtro de esta noche debemos analizar principalmente que somos responsables de la zarza que gobierna nuestra vida y también las consecuencias que vendrán con ello. Siempre cuando mencionamos la palabra consecuencia viene a nuestra mente de que es algo malo, pero no debe ser así. ¿Sí? Si uno se prepara para poder rendir un parcial o un final, las consecuencias que se esperan es que la persona apruebe. Ahora, si es todo lo contrario, es tirar todo a la suerte, ¿sí? Pero lo más probable que pase es que la persona desapruebe. Pero debemos analizar, ¿sí? Primeramente recordar la decisión que hemos tomado como creyentes, y si aún no hemos tomado esa decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas, es algo que en esta noche también debemos volver a considerar, ¿sí? Debemos recordar que aquel que no ha nacido de nuevo, que aquel que no ha aceptado a Cristo, que no ha reconocido el verdadero perdón, ¿sí? Que nos permite tener la verdadera salvación, si no lo aceptamos, nuestro destino no es estar en el cielo, sino en el infierno. Ahora, si hemos decidido aceptar a Cristo, si hemos decidido obedecerle y dar pasos de obediencia, y analizando esto seguramente podemos recordar muchos pasos que dimos de obediencia, principalmente el bautismo. Pero también debemos considerar que la obediencia no solamente es leer su palabra y orar, sino también que se espera que agrademos a Dios en medio de cualquier situación en la cual nos encontremos. Que podamos darle gloria a Dios en medio de cada una de esas situaciones. Antes de terminar, sí, les invito a que podamos tener una palabra de oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta noche, porque podemos nuevamente abrir tu palabra en este edificio, en esta iglesia. Gracias porque podemos hacerlo con libertad. Gracias porque en esta noche nos recuerdas que somos llamados a obedecerte a ti, que somos llamados a vivir una vida en santidad. Gracias también porque muchas veces son las que quizás nos encontramos en desobediencia y tú nos llamas a volver a ti. Gracias porque tu gracia y tu misericordia no tienen fin hacia nosotros y realmente esto nos asombra y nos asombra cada día, Señor. También oramos especialmente por si hay personas que aún no han conocido a Cristo, para que sigas hablando en sus vidas y que puedan tomar una decisión que te agrade, que puedas tú comenzar a gobernar en sus vidas, pero también, como recordamos en esta noche, que podamos meditar, analizar, Señor, en aquellas áreas que tú debes gobernar y en las cuales también debemos rendirte o reconocer, mejor dicho, que eres tú quien debes gobernar, Señor, en aquellas áreas. Encomendamos lo que resta de esta noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.